Ciencias tan fundamentales como la química y la física han alcanzado una gran madurez que, en el ámbito aplicado, está sirviendo para que otras ciencias resuelvan nuevos problemas complejos que a la postre contribuyen a la mejora en ámbitos como la salud o el medio ambiente, por citar dos ejemplos. Hoy nos preguntamos cómo se traslada el conocimiento y se conectan la química y la física con otras ciencias como la biología o la biomedicina. Nos preguntaremos dónde está actualmente la frontera del conocimiento en las ciencias físicas, cuáles son las principales sinergias científicas y tecnológicas, en qué trabajan actualmente la biología molecular, la estructural y la biofísica molecular, o qué es la ciencia translacional. A todas estas cuestiones responderá nuestro invitado, el profesor Francisco Monroy, director del Grupo de la Universidad Complutense de Madrid de Mecánica de Membranas Biológicas y Bioreología. También es director de la Unidad de Biofísica Translacional del Instituto de Investigación Biomédica del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Con él conversa ya el director del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas de la Facultad de Ciencias de la UNED, Juan José Freire. Buenos días. Comenzamos este espacio de nuestro Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. En este caso traemos a un profesor invitado de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Química Física 1, departamento en el que estuve yo durante 20 años o más de mi carrera y que ya conozco de aquella época, que lo conozco de hecho desde que era estudiante hasta ahora, que ha seguido una brillante carrera docente e investigadora. Entonces se trata de Francisco Monroy, que es allí profesor titular, y nos va a hablar de puntos en común que tiene la química física con la biología y la medicina. Entonces la primera pregunta que tengo para él es ¿dónde consideras que se encuentra la frontera actual del conocimiento de las ciencias físicas, que es de lo primero que vamos a tratar? Buenos días y muchas gracias, Juan, por la invitación. Estoy encantado de estar en este programa, en esta iniciativa. Y bueno, pues respecto a la pregunta que me haces, para empezar a hablar, te diré que la respuesta considero que tiene dos vertientes. ¿Dónde está la frontera de las ciencias físicas? La vertiente fundamental, efectivamente, las ciencias físicas han alcanzado un grado de madurez, tanto la química como la física, suficiente como para decir que a nivel fundamental hemos comprendido en gran medida las causas de los fenómenos naturales, digamos, por qué la materia está organizada de una determinada manera. Todo esto, bueno, pues a día de hoy podemos decir que el nivel fundamental de las ciencias físicas está pues muy maduro, muy avanzado, y hay grandes problemas abiertos, por supuesto, a nivel de la física, la gran unificación de las interacciones, a nivel de la química, bueno, pues grandes fronteras, cómo se puede manipular las moléculas a nivel elemental, si es posible hacer una manipulación molecular. Hay grandes problemas aún resueltos, pero en vía de resolución. Pero para mí la vertiente más interesante, la vertiente más importante y la vertiente en la que los investigadores podemos aportar más cosas es el ámbito aplicado, bajo mi punto de vista. Es el ámbito aplicado en el cual podamos adoptar los conocimientos, el porqué de las cosas emergido de estas ciencias físicas, de las ciencias básicas que denominamos habitualmente, para ayudar a resolver problemas cuya complejidad es mucho más grande a la que normalmente estamos acostumbrados los científicos de ciencias básicas, pero que son problemas pues que están relacionados con el bienestar de la gente, están relacionados con por la salud, con el medio ambiente, etcétera. Es el ámbito aplicado, bajo mi punto de vista, en el que podemos decir que hay todavía muchas cosas más que hacer. La frontera de la ciencia está ahí, de tal manera que puede la ciencia fundamental arrojar un montón de
diversas respuestas en esos ámbitos, y eso es lo que me gustaría pues desarrollar en esta entrevista de hoy. Entonces, en ese nivel aplicado del que hablas, ¿cuáles serían las interfaces o bien los puntos de encuentro en los que se puede esperar un mayor aprovechamiento o encontrar las sinergias científicas y tecnológicas más importantes? Bueno, esto es una pregunta muy extensa. Interfaces científicas. Evidentemente, la física y la química son ciencias bastante maduras, ciencias que en su avance y en su desarrollo pues, se han encontrado solapes con otras ciencias de la vida, ingenierías. Las propias matemáticas es una ciencia fundamental que se ha revelado como una herramienta fundamental para las ciencias físicas. Esa interfaz es súper útil de explotar y en ella se han producido a lo largo de los últimos años, decenios, a lo largo del siglo XX, el desarrollo de las ciencias fundamentales vino de la mano de la utilización de las herramientas matemáticas. Más recientemente, en los últimos 20, 30 años, la emergencia, de la informática pues ha posibilitado la realización de cálculos, la resolución de problemas que antes eran inabordables de las ciencias fundamentales. Efectivamente, esa interfaz entre la informática y las ciencias físicas ha sido una interfaz y sigue siendo una interfaz muy prolífica en la cual se han conseguido enormes avances. Esto demuestra de alguna manera que la colaboración entre disciplinas, lo que habitualmente llamamos investigación multidisciplinar, pues es muy eficaz a la hora de producir avances científicos, avances en conocimiento fundamental y avances en conocimiento aplicado a resolución de problemas reales. Más recientemente, también la ingeniería, la interfaz con la ingeniería, tradicionalmente, no más recientemente, tradicionalmente ha sido una interfaz, de trabajo muy útil, fundamentalmente en la colaboración con la física y la química para la resolución de problemas reales, problemas de la vida cotidiana a nivel de producción, a nivel de fabricación de nuevos componentes, de procesado de materias primas, etcétera. Y más recientemente, con la gran avenida, de la nanotecnología, pues se han abierto nuevas perspectivas en esa interfaz de trabajo de la química y la física y la fisicoquímica en general con la ingeniería. Una nueva avenida que viene motivada por la capacidad instrumental más reciente de manipulación de moléculas, manipulación de estructuras a nivel molecular, a nivel nanoscópico, lo que se ha venido a llamar nanociencias, y su vertiente más tecnológica, más aplicada, que es la nanotecnología. Estas interfaces, insisto, han posibilitado la, resolución de nuevos problemas, de nuevas problemáticas de interés para el ser humano, para la sociedad, y han demostrado efectivamente la eficacia del trabajo en colaboración entre diferentes disciplinas. Mucho más recientemente, este trabajo en colaboración entre disciplinas se ha inclinado hacia el ámbito de, la interfaz de la física, la química y las ciencias fundamentales con las ciencias de la vida. Y es ahí donde, mi investigación y mis intereses de investigación están más recientemente centrados, ya desde hace bastantes años, y en la actualidad más recientemente centrados. ¿Y en qué medida es esperable que las ciencias de la vida, especialmente la biología y la medicina, puedan beneficiarse del conocimiento más fundamental que ofrecen las ciencias físicas? Bueno, Juan, las ciencias de la vida, esencialmente, hasta hace unos pocos años, un par de décadas, son ciencias con una aproximación bastante holística
conocimiento de los problemas. Es decir, son ciencias que tratan con problemas complejos, la vida esencialmente es complejidad, y la medicina, curar a las personas, es mayor complejidad, es intervenir en algo que ya es de por sí complejo, que es la vida, intervenir de forma constructiva. La aproximación a esos problemas es tradicional, ya desde el mundo clásico, desde la antigüedad, viene realizándose, pero viene realizándose, como decía hace unos instantes, desde una aproximación bastante holística, desde arriba hacia abajo. Las ciencias físicas, la física, la química, en su madurez, nos han demostrado que tienen un control muy preciso de la materia y de la energía, de las interacciones entre los elementos que constituyen la materia, y ese conocimiento fundamental ha posibilitado pues, que consigamos manipular las moléculas, los átomos, las estructuras moleculares, estructuras moleculares organizadas en estructuras macromoleculares más complejas, estructuras celulares, etcétera, y han demostrado desde su aproximación en sí misma reduccionista, es decir, intentando ver lo fundamental, ver lo pequeño para explicar lo grande, pues han demostrado pues, un grado de conocimiento y de control bastante elevado sobre la aproximación y sobre los componentes involucrados en esa aproximación, que son las moléculas y las interacciones entre ellas. Bueno, pues esa aproximación ya madura, ya en el siglo XXI, la física y la química han alcanzado un conocimiento bastante importante de estas interacciones y de la forma en que el ser humano puede controlarlas, manipularlas y establecer nuevas relaciones entre esos componentes. Pues ese conocimiento, bajo mi punto de vista, es de extrema utilidad para las ciencias de la vida. Desde el punto de vista que las ciencias de la vida finalmente lo que pretenden es la comprensión de los seres vivos y de los elementos de los que están compuestos, de los organismos, de las células, de los tejidos, de las células que los componen y en última instancia de las moléculas que hay detrás de esas estructuras. Pues esa comprensión podría desde luego facilitarse desde el ámbito de las ciencias físicas y es lo que llevan haciendo ciertas disciplinas, la biología molecular, la bioquímica, ya durante ciertos años, pero estimo que desde luego la medicina, como otra ciencia de la vida, en otro ámbito, pero una ciencia de la vida en definitiva, pues también podría beneficiarse enormemente de todo ese conocimiento fundamental, no solo a nivel de manipulación, de conocimiento, manipulación, etcétera, sino también a nivel de análisis de las situaciones involucradas, digamos, en los problemas de la medicina. ¿Cuáles son los tipos de problemas fundamentales en los que crees que se encuentra trabajando la biología molecular, la biología estructural y la biofísica molecular? Bueno, vamos a ver, estas son las tres, digamos, subdisciplinas esencialmente que se encuentran, bajo mi punto de vista, a caballo entre las ciencias físicas y las ciencias de la vida. La bioquímica es una disciplina tradicional, siempre ha formado a lo largo de su desarrollo en el siglo XX esencialmente, siempre ha formado parte de la química, del conocimiento de la química aplicado al estudio de las moléculas biológicas, las moléculas involucradas en los sistemas vivos. La bioquímica en su desarrollo, al igual que la química, ha conseguido un grado de desarrollo muy importante, se encuentra en plena madurez. La bioquímica a día de hoy esencialmente se están comprendidos a nivel atómico y molecular la inmensa mayoría de los procesos que dan lugar a la formación de moléculas biológicas, la estructura de moléculas biológicas, conocemos desde los primeros estudios muy conocidos por todos, el descubrimiento de la estructura de la doble hélice o el descubrimiento de la estructura de la molécula de hemoglobina, ocurridos a lo largo del siglo XX, digamos a finales del siglo XX, principios del XXI, podemos decir que la bioquímica no es que esté cerrada como disciplina, ni mucho menos,
menos, pero ha comprendido lo esencial de las reglas, digamos, de funcionamiento y de estructuración de las moléculas biológicas. En ello ha intervenido enormemente la biofísica. La biofísica entendida como pues una ciencia a caballo entre la bioquímica y la física, entendida como una ciencia que es capaz de trasladar conocimiento fundamental, pero también metodológico, instrumental, para aportar herramientas que han permitido desvelar con mucha precisión y desvelar con mucha elegancia y con un carácter cuantitativo muy amplio y muy importante, han permitido contribuir a la comprensión, digamos, de las estructuras y las interacciones de las moléculas biológicas, el ámbito inicial de la bioquímica. En la actualidad, la biofísica es una ciencia necesaria para el avance de la bioquímica. Bioquímica y biofísica discurren juntas y están involucradas en la comprensión de problemas de complejidad creciente en la que desde la aproximación reduccionista clásica de estas ciencias, que son ciencias fundamentales, pues progresivamente se van comprendiendo procesos biológicos a nivel molecular progresivamente más importantes, procesos enzimáticos, procesos de acumulación de información en moléculas, etcétera, y de ahí hacia arriba, en una aproximación, insisto, de abajo arriba, pues ambas ciencias en cooperación se están atreviendo a abordar progresivamente problemas de complejidad creciente a nivel ya celular y a nivel, de sistemas. De tal manera, pues que las dos ciencias fundamentales, bioquímica y biofísica, pues se puede decir que a día de hoy son las dos herramientas fundamentales del biólogo de sistemas que pretende comprender el funcionamiento de los sistemas biológicos desde la comprensión de cómo estos funcionan a nivel molecular y celular. La biología estructural, de alguna manera, podemos decir que es esa bioquímica que se ha ocupado de tirar de las herramientas de la biofísica para comprender la estructura de los sistemas biológicos. Y esas tres disciplinas, digamos, en la actualidad están colaborando de forma muy eficaz y no de forma en absoluto disociada ni separada en la comprensión, insisto, de problemas progresivamente más complejos, progresivamente más relacionados con problemas ya de complejidad creciente e incluso de carácter ya biomédico. En estas disciplinas es el químico, el físico, el que produce, el que interviene en el sistema para su estudio y su comprensión. La biología molecular asiste a toda esta pléyade de tecnologías y de aproximaciones utilizando la genética para intervenir en la biogénesis molecular, intervenir en cómo las células, en cómo los organismos, en cómo los sistemas biológicos producen moléculas. Y es una, digamos, disciplina que, de relativa reciente creación en los años 60, 70 del pasado siglo XX, en los que efectivamente el conocimiento de la genética molecular ha posibilitado el complemento a estas otras disciplinas que acabo de mencionar, pues para ser capaz de manipular los sistemas biológicos en favor de obtener moléculas diferentes, modificadas respecto a las que los sistemas biológicos son capaces de producir por sí mismos. Podemos decir, por tanto, que la combinación de todas estas disciplinas está suficientemente madura hoy ya en la segunda década del siglo XXI como para abordar el conocimiento, la intervención y la resolución de problemas de complejidad mucho más superior ya en el ámbito de la biología de sistemas e incluso ya de la biomedicina. Has mencionado antes la traslación. ¿Existe una ciencia traslacional y qué se entiende como tal? Las ciencias biomédicas, la medicina en particular, también la biología más aplicada,
bueno, pues son ciencias que habitualmente están concentradas en la resolución de un problema acuciante, que es salvar una persona o utilizar la biología para producir alimentos o para producir materias de interés para el ser humano. Es una aproximación, como mencionaba al principio, muy holística, muy directa, muy de aplicación directa a una necesidad humana. Y es a veces que la investigación en medicina o en biología excesivamente aplicada pues esté demasiado interesada o demasiado focalizada en la resolución directa del problema complejo. Se llama ciencia translacional, o denominamos, o el concepto de ciencia translacional ha emergido en los últimos años como idea un poco al contrario. Desde las ciencias fundamentales, las ciencias que pretenden conocer el comportamiento fundamental de la materia y han alcanzado ese grado de madurez alto que antes mencionaba, pues trasladar ese conocimiento, el conocimiento relevante, el conocimiento válido, para ayudar a comprender y a resolver problemas de esas ciencias mucho más complejas que son la biología y la medicina. Eso es lo que a día de hoy se entiende como ciencia translacional y es donde las agencias de financiación, las agencias de salud nacionales e internacionales pretenden explotar, digamos, toda la madurez de las ciencias más fundamentales para el avance de esas ciencias más complejas que han encontrado cierta limitación en su avance justamente porque están ocupadas de resolver el problema de forma demasiado difícil, que es la resolución completa desde un punto de vista global, desde un punto de vista holístico. ¿En qué ámbitos podría tener impacto la química translacional? Bueno, la química translacional desde luego está teniendo impacto en el ámbito de la química médica, la farmacología, podríamos decir, está beneficiando desde hace muchas décadas, desde el descubrimiento de las primeras drogas sintéticas, se está beneficiando tremendamente, digamos, de los productos de síntesis, la modificación de productos naturales para obtener nuevos medicamentos, nuevas drogas. ¿Y la física translacional? La física translacional es mucho más reciente. La física translacional es un concepto que está más alejado, digamos, de lo que el ciudadano puede entender que es ayudar a la medicina o a la biología más compleja desde el punto de vista de las ciencias fundamentales. Fundamentalmente, en la actualidad, la física está aportando tremendamente herramientas al ámbito de la biomedicina. Está incorporando herramientas para el análisis de problemas biomédicos a un nivel de sistemas, celular e incluso molecular, y lo está haciendo de forma muy eficaz. Y es en este ámbito justamente en el que, bueno, pues yo procediendo de un mundo de la ciencia fundamental, pues pretendo, bueno, pues realizar aportes al ámbito de la biomedicina. ¿En este sentido crees posible una revolución del avance de las ciencias de la vida? Bueno, una revolución es posible. Las ciencias de la vida, insisto, han alcanzado un cierto estancamiento en su comprensión y en su desarrollo debido a que son problemas muy complejos cuyo abordaje resulta muy complejo desde la aproximación tradicional, desde la aproximación global tradicional, pero efectivamente los nuevos abordajes, las nuevas avenidas de tecnología, de metodologías y de formas de abordar los problemas complejos desde esa visión de las ciencias fundamentales podría, en efecto, bajo mi punto de vista, producir una cierta revolución en esas ciencias más complejas, en las ciencias de la vida en los próximos años. Y en sentido de alguna manera contrario, ¿en qué manera la física y la química se beneficiarían a su vez de la interacción con las ciencias de la vida? Bueno, Juan, ya al principio de esta entrevista te dije que bajo mi punto de vista las ciencias físicas, la física, la química, no es que sean ciencias cerradas, ni mucho menos, pero digamos han alcanzado una cierta madurez, una gran madurez, y desde luego se podrían enriquecer enormemente con nuevos problemas complejos aportados desde el mundo de las ciencias biomédicas, nuevos problemas de interés directo para el ciudadano, de interés directo para el ser humano, que podrían comprenderse y resolverse desde el punto de vista o desde la aplicación directa del conocimiento de las ciencias fundamentales.
Agradecemos al profesor Freire y a nuestro invitado, el profesor Monroy, estos minutos tan interesantes que nos han ofrecido en la radio de la UNED. Hasta aquí este espacio que hemos dedicado a analizar los puntos de conexión entre química, física y otras ciencias como la biología o la biomedicina.